Estoy comenzando ahora a transmitir. Hoy es un día en un horario inusual porque me voy a conectar con Europa nuevamente, como lo hicimos el domingo, con lo cual ahora voy a ver qué exacto. Vamos a entrevistar hoy a una chica maravillosa que tiene un caudal de energía y un caudal de entusiasmo tan grande por todo el cambio de paradigma que realmente vale la pena escuchar. Ximena de la Serna, y su Instagram es Functional Force. En este momento estoy intentando ubicarlo, nada más que eso, y me sale otro, por eso estoy cambiando, disculpen. Functional Force, a ver, mi corazón, aquí estás. Ximena de la Serna, un gran valor de ser humano y realmente con muchísimas ganas de se una. ¡Ahí está! Mi querida Doc. Cuando salen las cosas así es porque el universo conspira a favor de nosotros. Siempre, el universo siempre conspira a favor de Siempre. nosotros. Lo que pasa es que no lo bonita. queremos ver. Qué alegría de poder estar acá, te lo digo de corazón. De verdad que sí. Sabes que me siento muy identificada en muchas de las cosas que he visto de ti, más allá de las distancias de las edades, ¿no? No, la distancia y de las profesiones. Física y de edad también, corazón mío. Dime una cosa, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes? Por supuestísimo, tengo 37 años. Tampoco soy tan niña, ¿eh? No eres tan niña porque ya eres una mujercita que tiene 10 años más que mi hijita mayor, pero la verdad de la verdad, igual puedo ser tu mamá. Así que, con todo placer. Hay otra cosa que te lo digo a ti en secreto que nos une, y es que tú estás dentro de tu primer, ahora vamos a presentarte del todo, pero tu primer éxito, vamos a decir así, fue con un tema de alopecia. Sí, señora. Bueno, claro, sí, eso comenzó desde los 13. Claro. Eso fue la primera, desde los 13. Siendo una patología que la sufrió mi madre toda su vida. Y estaba peladita ya para los 35. Y mi abuela, o sea, alopecia androgénica que venía de mi, por supuesto, lado materno. Por supuesto. Y por suerte yo pensé que la tenía hasta mis 25 largos y resultaba que no, era una caída de pelo por estrés, que luego combatí y pude. Y mi hermanita sí la heredó. Así que imagínate que ya tenemos un punto genético, vamos a decir, en común. Y otra cosa que yo te lo voy a decir viendo un poco tu personalidad, creo que tienes también una genética de dopamina alta. Ah, pero totalmente, Doc. Además, ahí está. Todos los test empieza por la dopamina y sigue por la segunda que me domina, es la de... ahorita se me fue la de la aventura. La aventura en realidad también es la dopamina, sí, pero se compensará con la serotonina, para que tengas un equilibrio. Pero la tenía bastante bajita, bueno, no súper bajita, pero no eran mis dominantes. Y sí, totalmente dopamina, por supuestísimo. Claro que sí, porque por eso estás ahí en la posición de líder y de tanto entusiasmo, porque si tienes algo, tú eres mamita. Sabes que la pasión con la cual predicas y que quieres obviamente liderar, y sobre todo a las mujeres, eso también es una unión entre nosotros, es la capacidad de padecer, porque pasión viene de padecimiento, pero de padecer y bancársela para atravesar todos los obstáculos para llegar a ese objetivo. Sí, y eso sí que necesita de dopamina alta, Así que bueno, te felicito. Ahora vamos a presentarte. Ximena de la Serna, entonces, ¿dónde estás? ¿En Londres en este momento? No, Alemania. Alemania porque... ¿Estás en Alemania? Mi dopamina no para y viví, bueno, yo soy nacida en Colombia, criada entre Colombia y España, y cuando terminé la universidad en Madrid a los 22 años me fui a vivir a Londres, y en Londres estuve durante 15 años, casi 15 años, y el
año pasado, que fue un año de esos del universo, bueno, en el mundo entero, ¿no? O sea, 2020, ese año no se le olvidará a nadie en el mundo absoluto. Además fue también el año en el que, Total. curiosamente, mi cumpleaños es el 2 de febrero. Ese año fue el 02/02/2020, se podía leer al derecho. Acuariana de ley. ¡De ley! Acuariana de ley. Con todo. Totalmente. Mi Bien. cumpleaños se podía leer al derecho y al revés en el año 2020 y fue un año impresionante. Y bueno, fue el año en el que de repente tuve una especie de vuelta de Saturno. Obviamente ya no estoy ahora mismo en la vuelta de Saturno, pero fue un cambio completo, el típico cambio después de los 7 años, cada 7 años, ¿no? Pero este fue gigantesco y me trajo hasta Alemania. Y decidí quedarme aquí en octubre, conocí a un hombre maravilloso en el verano del año pasado y en octubre dije, ¿por qué no? Voy a intentarlo y me vine a Alemania y aquí estoy desde octubre del año Hermoso. pasado. Hermoso. Y vuelvo a decirte, como corresponde a la acuarianita, cambio, 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 velocidad, y sobre todo mucha inteligencia también, por Ay, supuesto. Doc, gracias. Así que qué bueno, me gustaría ver tu carta natal en algún momento. Yo soy amateur de la astrología, así que me Mírala, encantaría. por aquí ¿sí? la tengo. Claro, ahí está, yo también la tengo en un cuadrito, me la regaló mi hijita, que la que tiene 25, ella es astróloga ya, Ah, desde sus 17 que estudia. Acuario, Sol y Corazón, Luna con ascendente Leo. oh, bueno, igual que mi hija mayor, ascendente en Leo, todo un camino, ¿eh? Estás haciendo realmente honor al ascendente en Leo, doy Ay, fe sí, de eso. gracias. Me presento también, Tauro, ascendente Virgo, Luna en Aries. ¡Jue Gracias. madre! Bueno, vamos a luchar. Mi pareja Corazón, ascendente en oye, Aries y también tierra, mucha tierra y mucho fuego. exacto, sí. Y aire también, pero te aseguro que agua me falta por todos lados. Bueno, vamos a nuestro tema que creo que da para 10 vivos por lo menos, Yes. a hablar de volver a la biología y sobre todo yo que tengo 38 años de médica desde la medicina convencional y que me gusta mucho que seas tan viajada porque así puedes decir qué pasa con la medicina en Sudamérica, qué pasa con la medicina en Europa, qué pasa con la medicina si has estado en algún otro país de allá del este, ¿no? Porque yo que en estos años tengo 18 de médica ortomolecular y obviamente descendí a esto cuando tuve una patología y dije, la medicina convencional así no va. Y noté cómo me había yo a mí misma, porque me hago responsable, lavado el cerebro con respecto a que las drogas eran la salvación del planeta y me olvidé que en realidad la ciencia y la sabiduría la tienen la naturaleza. Entonces, la biología y la naturaleza son las que nos tienen que enseñar. Y cuando nos quieren divorciar, hay que sospechar que nos quieren lavar el cerebro. Y esto es mi conclusión final respecto de las drogas. No obstante, bendiciones a la medicina convencional, porque si me tiene que sacar de un agudo, de un accidente, de una infección grave, aleluya. Y si me tiene que sacar un dolor fuerte, también, pero en agudo, siempre en agudo. Exacto. Y para crónico estamos como estamos por ello. La ceguera que hay de los médicos es tan grande que por eso mi propósito y segunda misión, además de atender pacientes, es abrir esa cabecita. ¿Vale? Así que, tercera coincidencia. Sí. Tú tienes como misión y propósito abrir cabecita de mujeres y empoderarlas, cosa que comparto ampliamente, y yo un poquito más sectario hacia los médicos para que también se les abra un poco la cabeza. Qué importante, porque si ellos hacen el trabajo, porque yo te digo una cosa, Doc, y es que la mayoría de los médicos que yo conozco son médicos por vocación de ayudar. Lo que pasa es que si no abren la cabeza, los educaron en lo que no era. Y ¿sabes lo que pasa? Somos inocentes y somos ingenuos. Son parte también de ese problema. Somos ingenuos. Tenemos tanta vocación en aquella edad de la adolescencia, de los 17, que queremos ayudar, que somos carne de cañón para que nos metan, ¿entiendes? Correcto. Estoy estudiando ahora un poquito estos fenómenos en donde cómo se meten los mensajes en el inconsciente, ¿no? Hasta que después uno se los puede autoextirpar, podríamos decir así, transformar. Es un camino a seguir. Pero bueno, es un camino en donde el médico
tiene que hacerlo. ¿Sabes lo que pasa también en ese camino del médico, que para mí es la profesión más soberbia de todas, además de la mejor de todas? Mm. Es un camino de humildad. Porque Exactamente. uno dice, y bueno, me la creía, pero tengo que desaprender y saber que Oiga, no salvo a nadie, que no curo a nadie, y y que la médico que tiene biología... esa humildad de quitarse el sombrero y decir, es que es superior a mí. De verdad, médico que por favor créanle y quédense con él porque él o ella sí los va a ayudar de verdad a encontrar la salida y a encontrar la respuesta. Claro Ujú. que sí, pero para eso tienes que hacer ese clic y esa conexión. Y tú eres una defensora también de ello, porque tienes estos 5 pilares. Mira, para que te des una idea, yo hice hace poco un video sobre caldo de hueso y me inspiré en tu video de caldo de hueso. No iba a hablar de una receta, mucho menos ponerme a cocinar, igual me encanta como taurina cocinar. Claro Pero que yo sí. dije, esto ya está hecho ya por Ximena de la Serna y por otros también. Yo quise hablar molecularmente del Mm. caldo de hueso. ¿Me Uh, comprendes? Y sí, eso fue lo que hice. Hablé exacto. bastante de la glicina y de todo lo que pasaba con el caldo de hueso. Bueno, cuestión que estamos en ese camino. ¿Tú qué me dirías, como has visto en todos estos 37 añitos que tienes, acerca de la medicina en el planeta y cómo te has plantado en este caminito dentro del empoderamiento de la mujer en general? También hay un camino médico, ¿eh? Yo lo he visto. Sí, totalmente. Bueno, Cuéntanos un poco esa impresión. ¿cómo va por ahí? Bueno, yo vengo de familia de médicos desde muy chiquita. Era tal mi interés por el funcionamiento del cuerpo humano y el funcionamiento de la naturaleza y del universo y del por qué, que siempre desde muy chiquita me dijeron, vas a ser médico. Y desde chiquita yo decía, pues la verdad que no me llama la atención la carrera de medicina. Y mi papá, siendo odontólogo, intentó encaminarme por el camino de la odontología, hasta el punto de que yo recuerdo que con 16 años pasé varios veranos, desde los 16 hasta los 18, creo que pasé todos mis veranos trabajando con mi papá como asistente con él para aprender realmente, ver como si era algo que me iba a interesar o no. Y la verdad que lo pasé muy bien trabajando con él, pero no me entró por ahí la cosa. Claro. La cosa iba por otro lado. Después terminé estudiando algo que no tenía nada que ver con las ciencias naturales. Estudié ciencias de la comunicación. Soy comunicadora social y fue después, ya en mis 30, ya casi en mis 30, cuando me di cuenta de todo esto y ya cuando cambió la cosa y decidí ya encaminarme por las ciencias de la naturaleza, pero de una manera Pero más esto funcional. tiene que ver con tu presente, porque al haber Mm. estudiado ciencias de la comunicación, y por lo que entiendo, que no entiendo mucho qué es eso, pero es cine también, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces te la pasas haciendo de actriz y posiblemente de todas las cosas que ya aprendiste acerca de lo que pasa detrás de la cámara. O sea que Exactamente. De tiene que hecho, ver con lo que cuando estás yo haciendo. comencé a hacer vídeos de YouTube, que muy poquita gente los hacía, te estoy hablando hace 10 años, yo empecé YouTube hace 10 años, una de las cosas que mejor me vino era ser capaz de trabajar con vídeo, sabía cómo trabajar con vídeo, sabía cómo hacer un setup de una locación de vídeo, sabía cómo editar, y todo eso fue lo que me sacó de la papeleta para poder hacer esos vídeos cuando comencé. Y lo cierto del caso es que como tú muy bien dices, Alejandra, yo me he dado cuenta cómo en cada uno de los países que he vivido, digamos que en los que más años he pasado ha sido Colombia, España, Reino Unido y ahora en Alemania, he visto diferencias grandes y te voy a hacer como una mirada general para, para que podamos ver cómo las diferencias. Entonces, digamos que en el oeste, en América Latina, sobre todo en la parte, no sé cómo estará tanto en el sur, de pronto en Argentina estén un poco más abiertos, pero de momento en Colombia, digamos que hay una división muy grande entre lo que son los médicos alópatas y la medicina tradicional. Cuando me refiero a tradicional, me refiero a ancestral, no a la Claro. alopatía, sino a la ancestral realmente. Digamos que a los que se tratan más en esos temas se los trata más como brujos, digamos. Y no digo que todo. Por ejemplo, dentro de mi familia, por el lado de mi mamá, hay naturópatas y hay homeópatas también y no se los trata como brujos. Y son, de hecho, médicos alópatas convertidos a la naturopatía y a la homeopatía. Y no estoy diciendo que se los trate como brujos, pero quiero decir que hay una separación más grande. Opino que, por ejemplo, en Sudamérica ocurre mucho que hay mucho tabú todavía con algunas plantas medicinales u hongos medicinales
cosa que no pasa en Europa. En Europa eso está mucho más abierto. Digamos que en América Latina, si tú tratas de tocar el tema de, por ejemplo, psicodélicos, que puede ser una terapia, una medicina vegetal de plantas muy importante, directamente lo relacionan, no sé, con ser drogadicto o con ser, bueno, muchísimas cosas que hay unos tabúes que todavía veo muy grandes en ese sentido ahí. Y digamos, Hago un hincapié que yo tengo un vivo hecho con un gran amigo y también alumno psiquiatra, pero de Perú. Y en Perú ellos está totalmente bien, le llamamos psiquiatría ancestral y andina, ¿sí? y ellos trabajan con hongos y trabajan con cannabis y con la famosa ayahuasca. Exactamente. Sí, eso doy fe. Yo me asombré de ver psiquiatras convencionales, entre comillas, donde he ido a parar también a sus casas y demás cuando fui a dar clase allá en Lima, trabajan perfectamente, o sea, totalmente legal, ¿no es cierto? O sea, que ese es un reducto. Casualmente, Perú va a sufrir ahora, en el 2021, la terminación de esto de que no entraban los genéticamente modificados. Y habían salvado su población de todo eso. Entonces, cuando seamos, ojalá que no, pero si son invadidos por eso, también la comida y la medicina andina por ahí se va a dañar. Pero bueno, esperemos que no. Y algunos países, como bien dices, lo están manteniendo y eso me parece súper importante. Por eso, sí. Entonces después nos vamos directamente a Europa y llegamos a España. En España, cuando yo estaba ya viviendo en Reino Unido, ocurrió algo en España que no sé cómo estén las cosas allá en este momento en lo que a eso se refiere, pero empezó, digamos, puede ser unos 5 años más o menos, empezó una campaña en contra de la homeopatía muy importante. Una campaña pesadísima en contra de la homeopatía en España. Total. Pero algo que, de verdad, o sea, lo bombardeaban a toda por diestra y siniestra, una cosa, y creo que querían prohibir la venta de medicamentos homeopáticos en las farmacias. No sé si a día de hoy se vendan o no. En las farmacias en España, recuerdo creo que en estos momentos muchos de esos medicamentos homeopáticos se tienen que comprar bajo el nombre de veterinarios, digamos que son para uso veterinario y no para uso humano. Por ejemplo, una casa muy importante aquí en Alemania, mundialmente conocida de homeopatía, son los laboratorios Hill, en España venden como tratamientos veterinarios, más no para personas, pero obviamente las personas pueden acceder a ellos. Entonces, conozco el laboratorio y son una maravilla. Es una maravilla ese laboratorio. Hemos hecho tratamientos endovenosos con ampollas. Exactamente. Claro que sí. Una maravilla. Y son de aquí de Alemania y de hecho tienen también allá laboratorio en España. Pero bueno, creo que lo llevan más por el lado de veterinario, pero digamos que es como una manera de... para que la gente pueda seguir accediendo a ellos. Acceder, lógico. Exacto. Sí. Eso fue lo que vi en España y en España muchas personas tienen todavía, no todo el mundo por supuesto, pero estoy hablando como una cosa muy general, ¿ok? Luego nos pasamos al Reino Unido y en el Reino Unido yo cuando llegué, una cosa que me llamó mucho la atención hace 15 años fue que los médicos, el médico alópata normal y corriente, el médico de cabecera que te asignan cuando llegas y te registras como que estás viviendo allá, de repente me doy cuenta que la Seguridad Social en el Reino Unido ofrece terapias complementarias como la acupuntura y como la homeopatía y como la naturopatía dentro de la Seguridad Social del Reino Unido. Ahí estamos viendo otra manera de ver las terapias que no son alópatas, lo cual me llamó muchísimo la atención, me encantó. De hecho, en el Reino Unido tú puedes, cuando estás, por ejemplo, en parto, puedes pedir a alguien que te ayude con homeopatía, alguien que te ayude con acupuntura, en fin, muchísimas cosas que están dentro del sistema de salud nacional, la homeopatía y la acupuntura. Me pareció fantástico. Y después han entonces conservado su independencia en todo. En eso también. En eso también. Porque estamos hablando de que la parte económica también habían querido en su momento captarlo, pero no pudieron. Exactamente. Bien. Y eso me pareció increíble, la verdad me gustó muchísimo, mucha más apertura a este tipo de terapias, están dentro de la Seguridad Social, están totalmente reconocidas por el Council de Salud, fantástico. Y llegamos a Alemania, donde veo todavía otro paso más allá en el que
creo, no estoy segura porque llevo muy poquito, llevo solamente desde octubre y realmente viviendo desde marzo. Creo que la homeopatía o la naturopatía no están, o la acupuntura no están dentro del Sistema Nacional de Salud aquí, pero aquí existe una profesión que es la profesión de mi pareja, por ejemplo, que es Heilpraktiker. Heilpraktiker es una profesión que, digamos, la podemos traducir como naturopatía, pero es una profesión que se inventó en Alemania y existe solo en Alemania y en Suiza. Alemania, Suiza, Austria, más o menos. Alemania, Suiza, Austria, creo que en Italia también existe, en el norte de Italia, digamos en esta zona germanoparlante, ¿no? Y es Heilpraktiker, Heil es salud en alemán, Praktiker es practicante, practicante de salud. Y lo que el Heilpraktiker engloba es que un Heilpraktiker puede tratar a pacientes con cualquier terapia que él o ella decida que no sea alopática. Entonces, Mira tú. ¿sí? O sea que prácticamente pueden abarcar la nutrición, que es un poquito a lo que nosotros nos dedicamos con suplementos nutricionales, y luego quiero decirte que es como yo me meto a nivel de la medicina con los médicos convencionales para que se den vuelta, que es ver la bioquímica profunda, ¿no? Exacto. Y también el resto, o sea, puede ser casi una medicina integrativa, pueden irse a la biofísica y a la bioquímica y a la nutrición. Por ejemplo, un osteópata, por ejemplo, para que un osteópata pueda practicar aquí en Alemania, tiene además que sacarse el título de Heilpraktiker. Entonces, digamos que Heilpraktiker engloba todas las terapias que no son alopáticas y ya es decisión de ese Heilpraktiker qué terapia va a practicar. Puede practicar acupuntura, puede practicar medicina germánica, puede practicar lo que quiera. Dentro de eso, entonces tiene que estudiar eso y estudiar además el Heilpraktiker. Entonces eso es otro nivel y me he dado cuenta mucho que aquí es muy normal. Y los seguros, sí, los seguros de salud aquí cubren el Heilpraktiker. Es decir, las pacientes, porque mi pareja trabaja sobre todo con salud femenina, llegan a la consulta de Mark y pagan con su seguro de salud. El seguro de salud cubre ese tipo de terapias. Así Mira que qué maravilla. Está muy normalizado. Veo que me llamó mucho la atención el uso, por ejemplo, en todas partes de la geometría sagrada en Alemania. Están muy familiarizados con la geometría sagrada. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner sale de allí, claro. Exactamente. Entonces, para que la gente, si no sabe, la medicina antroposófica fue generada por Rudolf Steiner, en donde es la unión también, toda una filosofía, no solo medicina, la educación antroposófica. Así que bueno, eso y también es todo el una tema maravilla. El tema de la educación Waldorf, estilo Waldorf. Eso quise decir, la educación Waldorf, yo conozco quien la ha difundido aquí en Argentina. En principio hay una unión cósmica, porque si estamos respetando la geometría sagrada, por supuesto que nos vamos a casar con la biología y no nos podemos separar de la biología. Exacto. O sea, por eso la gente por ahí no se da cuenta que empezamos a hablar por ahí de astrología y un touch nos presentamos, pero quien cierra los ojos a esto se está alejando también de la biología y de todo el concepto universal en el que yo les digo siempre a mis pacientes, no tengas miedo de morir porque no te vas a terminar allí, vas a continuar. Totalmente. Pierdan el miedo a la muerte. Mi papá cuando yo era chiquita siempre me dijo, la muerte es la parte más importante de la vida. Es el final de esta vida aquí, pero lo que sigue... Este traje, este auto. Este auto. Exacto. Así que al auto hay que cuidarlo y hay que ver cómo funciona el auto. No hay que ponerle todos los cosas de repuesto que parece que un auto arreglado con Coca-Cola no lo están arreglando. No ¿vale? funciona. Entonces es allí. Y respecto, bueno, acá nos estaban preguntando por lupus y por cosas muy puntuales, pero la verdad es que podrías con tu visión, que yo ya sé que después visiten, por supuesto, tu Instagram, tu página, cómo vemos las enfermedades crónicas que nos están invadiendo con estos ¿cómo me dijiste se llama? Heilpraktiker. Que impresionante que tengan libertad de acción, porque yo pensé que la nueva medicina germánica también era perseguida allí. Lo fue. Lo es todavía en Francia, por ejemplo, Francia. En Francia sí, pero no. Sí. Ya, Francia, España, no. ¿Sí? Yo estuve en España 4 veces y te puedo asegurar
que hasta el agua de mar había Sí. sido perseguido. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, que es algo más que evidente que es una nutrición. Pero bueno, Mm. ¿cómo ves en esta expansión, ¿no?, del planeta, en donde tenemos la obesidad a la cabeza, la diabetes que lo acompaña, todas las complicaciones que vienen después de la obesidad y sobre todo la causa de muerte número 1 que sigue siendo la enfermedad cardiovascular? Ujú, ¿Mm? Yo tengo un video que lo nombré o me inspiré, Dios me inspiró, que es el colesterol es bueno, ¿por qué le tenemos miedo? ujú. ¿Vale? Y insisto en un lema que es, colesterol no es sinónimo de aterosclerosis. Son dos cosas diferentes. Pero lamentablemente, y te lo digo hasta ayer y hasta hoy, los cardiólogos, los médicos de aquí, es colesterol igual a aterosclerosis. Ahí ya tenemos un solo renglón de los miles de renglones que hay de lavado de cerebro o de manipulación de estos inocentes que cayeron a los 17 años igual que yo. ¿Mm? Imagínate que a mí me enseñaron la entrada de las estatinas aquí al país en los 85, 88. Y yo la única vez que di estatinas en mi vida, y esto vale a la intuición nada más, fue cuando era residente de endocrinología. Sí. Porque eran las primeras, te digo, me acuerdo, lovastatina. Y luego, cuando salí de la residencia, donde hay que hacer la veña y obedecer, porque tengo mi casa del trabajo en Acuario y no me sale obedecer a nadie, a nadie, Ah, no. ahí, claro, yo no pertenezco a ninguna prepaga ni nada porque no obedezco, me comprendo. Sí, Entonces, me qué gusta problema. digamos, conservar mi creatividad. El Sí, famoso R/P que está en las recetas, o estaba al menos, que sí. significa regístrese y prepárese. Es Ujú. decir, yo le voy a decir al señor farmacéutico qué necesita mi paciente en ese momento de su vida y él no lo sabe, así que no quiera mandarme a mí qué es lo que yo le tengo que indicar. Ya, pero de paso cañazo estoy dando un mensaje. Bueno, de empoderamiento, por cierto. Exactamente. La cuestión es que este es un tema, ¿no? Que es aterosclerosis, primera causa de muerte. Ujú. Como tú, que yo sé que eres una líder en esto también, Mm. podemos ayudar a todos a que desde el consumidor, comillas, paciente, comillas, cliente, como lo querramos llamar, sea que pidan ese cambio y entonces, como a veces hablo también del azúcar, el día que nadie más compre azúcar, pues el azúcar se termina, sobre todo el Exactamente. azúcar blanca, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo mismo va a pasar en este campo, que es un campo realmente bastante equivocado o errado, por lo menos, Mm. ¿no? Así que ahí ya tienes un tema. Visión de la primera causa de muerte en el mundo. No es poco. No es poco. Como bien dices, el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba. Es decir, las compañías no van a dejar de producir azúcar blanca, ni van a dejar de producir jugo de fructosa, ni concentrado de maíz, ni todas esas cosas. Y lo Exacto. mismo, las farmacéuticas no van a dejar de producir estatinas, ni van a dejar de mandarle estatinas a la gente. Por ahí alguien preguntaba, pero ¿por qué entonces los médicos aprendieron con tantas verdades que no son verdades? Es muy sencillo y es porque simplemente la escuela de medicina está pagada por la farmacéutica. La farmacéutica va a enseñar a Claro. los médicos a mandar medicamentos para retroalimentarse. O sea, es un sistema que se retroalimenta. Y como bien decías al principio, siempre lo he dicho, para cada, digamos, zapatero a sus zapatos. Si yo tengo un accidente o si necesito una resucitación, la medicina alopática es el sitio donde ir. Ni la menor duda. Ni la Hice terapia dudes. intensiva unos años. Ni la Exacto. menor duda. Ni la Sí, menor sí, sí. duda. Si yo tengo un accidente o necesito una resucitación o sí, una vuelta a la vida, un pum. O sea, no hay nada como la medicina alopática para pum, volver a dar y sacar, ¿no? Esa Y los emergencia. métodos de estudio también, Exactamente, un exactamente, avance espectacular. Sí, sí, exactamente. por eso el reconocimiento es total. Exactamente. Pero entonces es como le estamos dando, quizás somos nosotros los que le estamos dando a la medicina alopática el lugar que no es el suyo, es decir, le estamos poniendo en las manos la salud, porque la salud, entonces, Excelente punto. exacto, entonces Excelente punto. sería como si le sale una grieta a mi casa, no hay nada como enseguida llamar, ¿no?, al que arregla esa grieta, le pone pláster, le pone todo, la arregla y ahí no pasó nada. Pero si esa
pared ya se cayó, no voy a llamar al que le pone el pláster, voy a llamar al que me reconstruye la casa, ¿no? Al que, digamos, o a cuidar esa pared de esa casa. Entonces, somos nosotros los que estamos poniendo en las manos de la medicina alopática algo que no le corresponde, le estamos dando un trabajo que no es el suyo. El trabajo realmente de mantener nuestra salud a todos los niveles, y hablábamos por eso de la causa número 1 de muerte, que es la enfermedad cardiovascular. Eso está totalmente en nuestras manos, está totalmente en nuestro estilo de vida, en las elecciones que hacemos todos los días de nuestro estilo de vida, no solamente en algo que hacemos puntualmente, es lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todos los días de nuestra vida. Entonces, tenemos miedo de aceptar nuestra propia divinidad como seres humanos y como seres espirituales, que tenemos en nuestra mano la respuesta. Yo siempre les digo, confía, tú eres la respuesta. Tenemos miedo de aceptar esa divinidad porque esa divinidad viene con una responsabilidad. Nos toca a nosotros. Libertad y responsabilidad. Libertad es Tal cual. sinónimo. Libertad es sinónimo de responsabilidad. Si yo quiero ser Invito a libre, todos que no conozcan un libro maravilloso que me ayudó muchísimo hace muchos años, que se llama Miedo a la libertad, de Erich Fromm. Qué gran frase. Sí, Miedo a la libertad de Erich Fromm, un gran psicoanalista. De verdad, léanlo porque se van a sentir identificados. Y vas al punto central, que no es solo con la medicina, que no es solo con la medicina. Y yo te traigo algo muy, muy nuevo, entre comillas, que se llama epigenética. Exacto. Y que yo creo que viene caminando a través de muchísimas generaciones, copiando la genética de ADN en ADN, sobre todo a través de las mujeres, que somos las que más transmitimos esto, en donde hay una creencia arraigada, y ahí la creencia se hace carne, por eso epigenética con la biología de las creencias. Otro libro que los invito, Biología de las creencias, de Bruce Lipton, ¿sí? Fantástico. En donde si tú estás diciendo que yo le entrego mi poder al médico y por ahí después se lo entrego al maestro y después se lo entrego al sacerdote y después se lo entrego a Ximena o me lo entregan a mí y a quien sea, que es a nadie que hay que entregárselo, es porque vino caminando de miles de generaciones desde atrás, algo que podríamos relacionarlo con la esclavitud misma. Exactamente. Eso es la medicina germánica. Eso habla mucho de la medicina germánica. Claro, exactamente. Que para mí la epigenética va a ser ¿cómo te podría decir? La investigación más certera de la medicina germánica. La comprobación bioquímica y biofísica de la medicina germánica. He hecho un poquito neuroepigenética el año pasado, dificilísimo, lo voy a volver a hacer este año y lo voy a hacer hasta que me entre en la cabeza, ¿no? Pero de verdad hablan muchísimo de los grandes traumas sufridos en la infancia con la gente que hoy tiene 40 años y pueden estudiar su ADN y ver qué modificación ocurrió. ¿Me comprendes? Entonces la epigenética, claro, la epigenética lo que nos dice es que los genes están vivos. Es decir, lo que me decías tú al principio, tu mamá, tu abuelita tuvieron alopecia androgenética, tú no, claro. Y tu hermana sí. Tú y tu hermana tienen ese gen. ¿Por qué tu hermana lo despertó y tú no? Exacto. ¿Cuál fue el gatillo? Y ahí está. Entonces la epigenética nos habla de que los genes están vivos, de que tener un gen no significa que lo vayas a expresar. Los genes se expresan y también se apagan, o sea, se encienden y se apagan, dependiendo de nuestros pensamientos, nuestras actitudes, las cosas que nos hayan pasado, positivas o negativas, traumas de los que no somos ni siquiera conscientes. Te digo que yo, por ejemplo, en los últimos 6 meses he descubierto, de verdad, llevo como 18 meses en una cosa tan intensa y he descubierto traumas que yo no sabía que tenía, ni siquiera era consciente de que los tenía y los puedo trabajar en estos momentos por eso. Absolutamente, y de esos, los que no son conscientes son los más fuertes y los que van a condicionarte. Por eso estoy diciendo, como bien vos lo llevaste al tema del médico, el paciente le da toda la responsabilidad al médico. Y entonces la pastillita que usted me dio me hizo muy bien o la pastillita que usted me dio me hizo muy mal. Sí. Pero punto. Y también entonces le deja su poder a la industria alimentaria para que le maneje su consciente y su inconsciente y vaya al supermercado y compra, bueno, porque esto me gusta, ¿no?
porque está buena la Coca-Cola, porque está buena la Y es barrita de rápido, cereal y y el es, azúcar. sí, es rápido, y está Está. listo, lo meto al microondas y ya tengo la comida, no tengo que Exacto. preocuparme de cocinar. Entonces, vamos a responder a la pregunta esta que me pareció brillante de por qué los médicos. Bueno, porque a los médicos nos pasa lo mismo. Claro, Y le entregamos el poder a esa facultad que nos manipuló y que a su vez salimos todos, yo misma me anoto, farmacóloga. Nosotros no sabíamos nada en realidad de bioquímica, de alimento mejor ni hablar, ni una palabra, ni una palabra. Entonces, el empoderamiento es un camino que tenemos que hacer, van a tener que pasar algunas generaciones para que se nos haga carne. Por eso le digo con Bruce Lipton, ¿no? La biología de las creencias. Recién decías de epigenética, todo lo que llega al ADN, lo que comemos, lo que vemos, lo que nos entra por el aire, todo, las películas, las informaciones de la tele, esta pantalla que nos entra lo bueno y lo malo. todo. Exactamente igual. Como en la cocina también. Yo digo que es un laboratorio de la salud o de la enfermedad. Creo que tú también lo dices, me parece. Totalmente es Está un laboratorio. totalmente identificada. Sí. Pero bueno, este empoderamiento lo tenemos que hacer todos los días, porque si no es muy fácil entregar el poder a otro. Es como un bebé. Y luego echarle la El culpa bebé también. También, claro que sí. Entonces el trabajo Bueno, no es por mío. supuesto. El trabajo es tuyo. Exacto. Eso hace un adolescente. ¿El adolescente qué hace? Mis padres tienen la culpa. De todo. ¿Está? De todo. Y en la medida en que vamos creciendo y vamos reconociendo nuestro poder, es lo que decías antes, Jimena. Reconocemos también nuestra responsabilidad. Digo, bueno, papá y mamá, tanto la culpa de todo, no. O sea, algunos problemitas sí, pero no todos, porque No todos. también yo estoy construyendo mi propia vida. Es de ahí que viene la cosa. Entonces, buscar el conocimiento. Eso sí tenemos que invitar a la población, porque si no, no podemos. Yo para los médicos, por favor, fórmense en toda esta nueva visión. Pueden abrir en la cabeza y darnos cuenta que hay comprobaciones científicas a millones. Ponemos un ejemplo solo. Vos tú pones en la Biblioteca Pública de los Estados Unidos el patent omega 3 y puede pasar 5 años y no terminaste de leer los trabajos de investigación que hay. Y desde aquel hombre que no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero que investigó a los esquimales y dijo, ¿qué pasa con estos que no tienen aterosclerosis? Y no tienen enfermedades autoinmunes, recién que nos preguntaban acerca del lupus. Y no tienen cáncer, todavía más impresionante. Estamos hablando de los viejos esquimales porque lamentablemente los han corrompido bastante, ya están con poniéndole un alimentación. supermercado al lado. Un supermercado al lado directamente. Sí. Y son de supermercados tampoco buenos, o sea, son supermercados de Coca-Cola, chips y... De pan blanco y de pan mermelada. blanco. Yo estuve actualizándome qué pasaba con los de hoy, porque he visto, también te invito, si no la viste, una película de 1922, blanco y negro y en mudo, todo filmado como era la vida sí, auténtica se de llama Nanook. Nanook El esquimal. Nanook el esquimal. Bueno, Nanook el esquimal. pues, viendo eso y luego estudiando científicamente la alimentación de ellos, sacamos millones de conclusiones, pero está comprobado. O sea que cualquiera que diga, no, porque eso no tiene una comprobación científica, es por ignorante y perezoso. Exactamente. Pero es que ninguna tribu del mundo, porque todas las tribus tradicionales del mundo tienen alimentaciones muy diferentes. Los esquimos se mantienen a base de, obviamente, pescado y grandes cantidades de grasa de las focas y de todos los animales de aguas frías. Y después tenemos tribus en África que tienen una alimentación completamente diferente. Ninguna tribu tradicional que no haya tenido contacto con la comida del hombre blanco o de la comida de los países del oeste tienen este tipo de enfermedades crónicas, no las tienen. Por eso nosotros vemos que en las distintas partes del planeta igual volvemos a la biología porque vamos a la ancestralidad, porque vamos a donde el hombre subsistió muchísimos más años que desde la agricultura, que son solo 10.000 desde la agricultura. Entonces vamos a esa ancestralidad. ¿Qué me dirías o que conversemos acerca del veganismo? Que sé que es un tema álgido. ¿Qué me dirías? Podamos conversarlo un poquito. Va a tener que ver con las enfermedades autoinmunes, que ahí me estaban preguntando, entonces vamos a darle muchísimo, pero es que
Es que ahí tendríamos un tema larguísimo, porque tenemos por un lado los veganos que aceptan que no es una alimentación saludable, pero que según ellos lo hacen por el planeta y se sacrifican, entonces digamos que están como mártires. Bueno, pues si por lo menos saben que están como mártires, tampoco están haciendo nada por el planeta, pero bueno, eso ya son otros caminos de la vida y otras cosas que desconexión con la tierra, desconexión con su propio espíritu, desconexión con el sistema que nos requiere que estemos en él. Somos parte del sistema, no estamos fuera de ellos. No somos, o sea, tenemos, como decía antes, tenemos divinidad humana, pero no somos Dios. Es decir, nosotros no estamos fuera del planeta, no lo controlamos, somos parte de él y el ecosistema requiere que seamos parte de él, no podemos estar fuera de él. La única diferencia de nosotros es que tenemos, según entendemos nosotros, conciencia, por lo tanto somos los únicos que somos capaces de cuestionarnos por qué hacemos las cosas que hacemos. Tampoco sabemos si otros seres vivos se cuestionan a sí mismos. De pronto sí lo hacen y nosotros no tenemos ni idea. Y luego están los que realmente piensan que es más saludable, pero no sé dónde quieres que me meta ahí porque realmente... totalmente doy bienvenida a preguntas en ese tema, si realmente piensan que es más saludable, por qué piensan que es más saludable, les contesto las preguntas que quieran, pero no. O sea, realmente para el ser humano, como animal omnívoro que es, alimentarse solamente de materia vegetal, no tenemos el sistema digestivo tampoco para lidiar con ello, porque no tenemos un sistema digestivo fermentativo, no podemos fermentar. Y ese es el pilar más importante para decir que al no tener un sistema digestivo adaptado para degradar especialmente las proteínas de las legumbres, y bueno, y después viene el gluten y todos los... Igualmente hace poquito hice un vivo muy bueno con una nutricionista muy, muy avanzada en esto, que hoy es una gran amiga, sobre granos, legumbres y pseudogranos, para quién sí, para quién no. ¿Qué pasa, no? Pero no obstante, que obviamente uno de vez en cuando dice, ay, me voy a comer un guisito de lentejas, de vez en cuando, siendo muy saludable, y como decimos en la jerga habitualmente, pagarlo con ejercicio, porque el músculo es un antiinflamatorio que va a generar sustancias que van a desinflamar el intestino, que sí o sí se inflama por esto. El otro tema, por eso, como me habían preguntado ahí, si decíamos algo de lupus, es que si hay ya una enfermedad en donde el sistema inmunológico se activó, ni yo ni ningún médico que se precie de querer cuidar a su paciente puede decirle si te podés comer un platito de lentejas. Exactamente, pero no solamente eso, sino que totalmente de acuerdo, un sistema que ya está sano, un colon, un aparato digestivo que no tiene permeabilidad, que está robusto, con un sistema inmune robusto, no te van a dar ningún problema, pero es que vayamos más allá. Nuestros ancestros y las tribus que se alimentan con granos, por ejemplo, hoy en día, todos lo hacen de una manera que no es como se consume en los países desarrollados del mundo blanco. Ese tipo de granos se fermentan y no se fermentan durante 2 horas, se fermentan durante días y meses. Los granos se guardan en sacos directamente donde están al sol, al viento y a todo. Eso fermenta, eso produce bacterias que los predigieren. Cuando uno ya se lo va a comer, eso ya ha pasado por several digestions, muchísimas digestiones, muchísimas bacterias, muchísimos microorganismos, y cuando llega a nuestro organismo llega en un estado que no es el estado crudo de ese alimento. Por lo tanto, no es solamente ya el estar saludable y estar robusto, sino es el prepararlo de la manera correcta. Aprender a prepararlo como de eso, los primeros que se acercaron y que fueron geniales, por supuesto, son los egipcios, a la agricultura. Tú sabes que ya descubriendo y estudiando a fondo este tema en las momias y en la parte de arte, con las pinturas y las esculturas, se veía que ya tenían su pancita, que sufrían de gingivitis y en autopsias hechas ya tenían aterosclerosis. Sí. Es decir, la relación entre haber cambiado hacia los granos, por más ancestrales que fueran, estamos hablando de solo 10.000 años, habían comenzado con el famoso síndrome metabólico porque eran comedores de trigos, especialmente de trigo dentro de los granos, ¿no? Y además se redujo la capacidad cerebral, se redujo el tamaño del cerebro y se redujo
la estatura. En el Paleolítico, justo antes, hace unos 12.000 años, justo antes de la aparición de la agricultura, la estatura media de las mujeres era de 5'5", que es como 1,65 m por ahí más o menos, lo cual es muy alto, es mi estatura. Por lo tanto, imaginen, una mujer hace 12.000 años de mi estatura, pensaríamos que es una mujer muy alta. Hoy en día no es una altura especialmente alta, pero hace 12.000 años no era. Y de repente ocurrió que se perdieron un montón de centímetros y las mujeres pasaron a tener solamente 5 pies, que es más o menos 1,5 m, y los hombres a tener más o menos 1,65 m después de la agricultura. O sea, se perdió estatura, se perdió capacidad física y se perdió también tamaño del cerebro después de la aparición de la agricultura. Que es una de las cosas que yo más trato en mis charlas. Y es verdad que comiendo pescado, comillas, por todos los elementos naturales del mar, es que se desarrolló más la inteligencia, se desarrolló más el cerebro, el Homo sapiens particularmente. Bueno, obviamente que este tema da para muchísimo, pero lo que sí hace falta insistir es que cuando ustedes ven que les van a dar una medicina basada en drogas, sepan que existe otra modalidad y que tienen que instruirse. Si no se instruyen ustedes, mira, si hay algo bueno que trajo la pandemia, yo sé que tú venías de antes, pero es que muchos médicos hemos salido, me incluyo, yo no tenía ni idea de lo que era un Instagram y tampoco sabía mucho de videos de YouTube, solo algunos poquitos que me había inspirado cuando se hablaba muy mal de la medicina ortomolecular y incendió mi luna en Aries. Y entonces saqué de lo que no tenía para hacer los primeros videos de aclaraciones de estos puntos que tenía que hacer, ¿no? Porque estaban casi insultando a Linus Pauling, creador de la palabra ortomolecular, cuando toda la seriedad que tiene un doble premio Nobel en haber iniciado este camino. Pero después no hice más nada, después lo dejé ahí. Me había dedicado a mis clases presenciales, a mis pacientes, o sea que YouTube, ni idea. Instagram, menos, no tenía ni idea que existía más o menos. Así que gracias a la pandemia que uno dice, bueno, nos tenemos que conectar por redes sí o sí, y aquí estamos. También soy de otra generación, ¿no? Cuestión que eso fue bueno, pero a partir de esto que la gente no puede negar que la información la tienen, solo la tienen que buscar. Exacto. Y una de las cosas, hacer un poco de apostolado, o sea, de decirle a la vecina, por favor, mira esto porque estás totalmente fuera de eje. Sí, exacto. O te están haciendo daño. Compartir la información está ahí y solamente hay que compartirla. Mira que obviamente el 99.1 de las personas que a mí me siguen obviamente porque están de acuerdo en que tenemos que poner la salud en nuestras manos, pero de vez en cuando sí hay esos comentarios de pero yo lo que quiero es que me des un plan de alimentación, un plan de comidas, que me digas qué comer, qué hacer. No, nunca te voy a dar eso. Mis cursos, mis planes, mis protocolos, todo es enseñarte. Es decir, yo te doy, es como hago como un download de todo lo que yo tengo aquí, de todo lo que sé, te lo pongo para que tú lo aprendas también. Porque yo lo que quiero es que tú aprendas. Si yo te doy el pescado y no te enseño a pescar, no estoy haciendo nada y tú no estás haciendo nada. Entonces, no busquen que les den el pescado, busquen aprender a pescar y busquen ese tipo de información que les enseñe a ustedes a hacer eso mismo. Y piensen por ustedes mismos, a ver si también le estamos... El otro también se puede equivocar en buena fe o en mala fe. Claro. Entonces piensen por ustedes. Me vuelvo a repetir, Les Miedo a la Libertad de Erich Fromm. Se los recomiendo, ya deben estar totalmente free en internet. Así que no dejen de leer ese libro. Y para ti también, si no lo conocías, se empodera un montón y da muchas bases. Yo sé que tú tienes los 5 pilares ancestrales. ¿Por qué no nos repasan? Nos quedan 10 minutitos. Los 5 pilares ancestrales. Bueno, los 5 pilares ancestrales, digamos que, repito, no es nada que yo me inventara. Esto habla mucha gente. Cada persona, digamos, que tiene como esos pilares. Pero yo como que cuando empecé, ya por fin unifiqué todo, un día como que me cayó todo fue como una realización, como que una epifanía. Y me cayó todo así como, wow, todo tiene sentido. Me di cuenta de que si realmente vivimos según estos 5 pilares, podemos conectar con la sabiduría. Recuerden lo que les decía al principio, confía, la respuesta está en ti. Tu cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer para mantenerse saludable. Lo que tú tienes que hacer es quitarte de en medio y dejarlo que él haga lo que tiene que hacer. Entonces mucha gente dice, yo no sé qué hacer, no sé qué comer, no sé cómo dormir, no sé a quién creer. Mucha gente dice, no sé a quién creer. Yo les digo, tú no tienes que creerle a nadie.
A vos mismo. A vos mismo. Esa es la respuesta. Exacto. Entonces de ahí vienen los 5 pilares. Si tú practicas estos 5 pilares, tú no te tienes que creer nada de nadie, porque tu cuerpo es el que te va a poner a ti donde te tiene que poner. Los 5 pilares son muy importantes. El sueño y el descanso, importantísimos. Tanta gente que se queja de tantas cosas. Hoy hablaba en un post que llamó mucho la atención sobre la epidemia de baja temperatura corporal. Tendríamos que tener... Todo el mundo tiene Estoy teniendo muchos casos que vienen por ayunos muy mal llevados, síndrome de T3 baja, alteraciones del ciclo. No, eso no es el camino, temperaturas de 34 grados centígrados, 34.5 grados centígrados, 35 grados centígrados. Yo me pregunto cómo funcionan con esa temperatura. La temperatura hace 100 años, hace 150 años, se estableció que era de 37 grados centígrados, que son unos casi 99 grados Fahrenheit. Corazón mío, es también responsable de todas estas cuarentenas, porque si antes había sedentarismo, ahora hay más. Y entonces ese sedentarismo hace que no tengamos el órgano que más regula a nuestra temperatura, que es el tejido adiposo pardo, que se incentiva por el músculo. ¿Vale? Entonces eso de verdad, los médicos que lo aprendan de los cursos que estamos difundiendo, el ejercicio tiene fundamentales funciones para conservar nuestra temperatura y por supuesto nuestro cerebro, no solo los músculos y el hueso, no solo eso, tiene acciones anticancerígenas, antiinflamatorias, antidiabéticas y desde ya que neurogénicas. Entonces, pero sostienen la temperatura, sostiene la temperatura. Porque ¿qué significa una temperatura baja? Significa poca energía para las mitocondrias. Si la mitocondria no tiene energía, directamente nos morimos. El sistema energético es el sistema más importante del cuerpo, va por delante del sistema hormonal, va por delante de todo, del sistema reproductivo, va por delante de todos los sistemas, es el sistema energético. Si hay poca temperatura es porque hay poca energía para las mitocondrias. Si las mitocondrias no tienen energía, no hay energía para las células se mueren de hambre, nos morimos. Entonces, todas las cosas que van por ahí, hablábamos, sueño y descanso, supremamente importantes para eso. Exposición correcta a la oscuridad y a la luz. Una de las peores cosas que nos pudo traer la revolución industrial fue la luz eléctrica. La luz, cuando se pone el sol, en la casa no tenemos ni lámparas. Si yo te muestro aquí, no hay una sola lámpara. Cuando cae el sol, cayó el sol. Y tenemos una pequeña, no las tengo aquí, no, deben estar en la habitación. Tenemos unas pequeñas lamparitas de mano que dan una luz naranja súper pequeña y eso es como si fuera una velita y con eso nos movemos por la casa. Por las noches, pero tampoco crean que es que las casas, yo no sé si le tienen tanto miedo, en mi casa, estando en el campo, tampoco es oscuridad negra absoluta. Bueno, y el ojo se acostumbra, no sé. Muy importante. Eso es verdad. Y cuando se levanta por la mañana... Las lunas llenas eran el momento de caza a la noche. La luna llena para cazar. Claro. ¿Sí? Y cuando se levanta por la mañana, lo primero que toman es el teléfono, esa luz del teléfono. ¿Qué le está diciendo a tu cerebro? ¿Qué le está diciendo a tu ritmo circadiano? Lo que tienen que hacer es salir a la calle o abrir una ventana y observar la luz natural para sincronizar ese ritmo circadiano. Entonces, correcta exposición al sol, a la luz solar y a la oscuridad. Y al sol, dejen de tenerle miedo al sol. El sol es fuente de vida, venimos del sol. El sol es energía mitocondrial. Nos cuidamos del sol, la piel, por los carotenos, como hace la naturaleza. ¿Qué hace la naturaleza? Tiene todos sus pigmentos. Nosotros nos comemos los pigmentos de la zanahoria, del zapallo y de la remolacha y vamos a tener por dentro la protección del sol, no por fuera. Exactamente. Y no consumir aceites poliinsaturados, aceites vegetales que son terriblemente oxidativos y la oxidación se muestra, por ejemplo, salgo al sol, me pongo 5 segundos y me quemo. Si tú te pones al sol 5 segundos y ya estás rojo quemado y con blisters, tienes un problema de oxidación. El cuerpo no tiene por qué reaccionar así al sol, ¿ok? El sol es fuente de vida. Tenemos entonces las relaciones personales y la relación conmigo mismo, espiritualidad y relaciones personales, súper importantes. Somos animales gregarios, necesitamos al otro, ya sin hablar de que todos somos lo mismo, todos somos un espíritu en diferentes cuerpos, experimentando diferentes realidades. Seguimos entonces ya con el movimiento que estábamos hablando, generador de energía y además cuando mucha gente me dice, pero es que yo no me quiero mover, es que no quiero hacer deporte, me da muchísima cartera, me da muchísima pereza, síntoma de que no tienes suficiente energía, de que no hay suficiente energía en las mitocondrias.
Si las mitocondrias no tienen energía, tú no quieres moverte. Si las mitocondrias están llenas de energía y tienes exceso de energía, te mueves. ¿Por qué los niños se mueven tanto? Porque tienen exceso de energía que quemar. No se trata de estar maníaco. Tener también una personalidad maníaca también es un exceso de dopamina, de lo cual sabemos mucho. Pero lo habitual es que la gente tiene cansancio crónico y es así, están inflamados pero acostumbrados. Están Inflamados, oxidados pero acostumbrados, claro. Entonces no se dan cuenta que cuando vienen a consultarte es porque ya la energía se le puso en bajo cero, pero ya la traían de hace años de esa manera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el cambio en neurotransmisores, hacemos el cambio de oxidación, de inflamación, de alimentación y de todo, yo misma, te lo digo por mi propia experiencia, a mis 30 tenía mucha menos energía que a mis 60. Ah, no, yo a mis 20, tengo 37 y yo ahora me siento súper llena de energía y en mi década de los 20 no podía con mi vida, o sea, realmente no podía, o sea, era una cosa dura. Y no te digo lo que era mi vida de terapia intensiva, que era un chocolate shot, una Coca-Cola y no fumaba, pero me fumaba el cigarrillo que dejaban en la sala mis compañeros médicos. Y el estrés multiplicado por 500. O sea que realmente tenía, y hoy entiendo perfectamente por qué tenía tan poca energía. Claro. ¿Tá? Pero todos esos eran faltas de cuidados y de conciencia de que este autito que me lleva aquí no tiene repuestos y que tiene un final y que lo tengo que cuidar más. Pero si no lo cuido yo, no lo cuida nadie, hermana. Esto es así. Nadie. Esto Y es él así. se sabe O sea cuidar que, solo, si lo dejamos. si lo dejamos y no lo intoxicamos. Pues exactamente. Y luego el último pilar de los 5 es la alimentación, que no es el último por importancia, no tienen lugar por importancia. No, son todos esenciales. Exacto. Sí. La alimentación adecuada al ADN humano, de lo que estábamos hablando. Entonces, todos esos aceites poliinsaturados que son invención de hace ni siquiera 100 años, toda esa cantidad, la comida Frankenstein, lo que yo llamo comida Frankenstein, eso no es comida real. Vayamos a una alimentación. No tienen 100 años y tú me haces acordar ahora de la paradoja francesa, porque decíamos, pero te lo digo de cuando empecé con ortomolecular, hace 18 años, me decían, pero qué cosa, si Estados Unidos come grasa y Francia come grasa, ¿por qué Estados Unidos tiene tanta aterosclerosis y no la tiene Francia? Es que Francia cocinaba con manteca, freía con manteca, y además es conocido por sus muchas salsas con crema. Y queso. Estados Unidos. Y lo mismo Suiza, la cantidad de queso y lácteo graso que consume Suiza, y son uno de los países con menor cantidad de aterosclerosis incluso hoy en día. Y mientras, por eso, exacto, y en cambio Estados Unidos freía todo, fast food y todo esto que nació con girasol, maíz y soja. Exacto. ¿Qué pasa con eso? En la sartén se oxida todo y luego tú te consumes eso con una carencia absoluta de antioxidantes también, y ahí era el primer país en el mundo, no solo por obesidad, sino por aterosclerosis. Tú sabes que yo tuve la oportunidad, lamentable, ¿no?, de ver una chiquita que muere por accidente y había que hacerle la autopsia allá en Estados Unidos. 2 añitos tenía. Y con solo 2 añitos, lo que había empezado a comer desde su comienzo de alimentación, más allá de la teta, tenía aterosclerosis en su aorta. O sea que es un camino que comienza a penitas, uno empieza a comer, o sea que bueno, prácticamente se llena de todas estas porquerías. Obviamente no vamos a hablar acá, para eso tienen los videos, y aprender mucho de lo que es la aterosclerosis, pero para que se den una idea, obvio, no le va a pasar nada macroscópico a la nena, porque la aorta tiene un diámetro enorme, y hasta que se llega a tapar pasan 40 años, pero pasa, y es allí en lo que tenemos que dar vuelta, pero tenemos que concientizar en esto, ¿no? Así que comer grasas no está mal, el tema es qué grasas. ¿Qué grasas? Come grasa y adelgaza, otro libro que también les tiene una palta en la tapa, escrito por un cardiólogo. O sea, ya somos muchos, nos tenemos que animar, ¿no? Que somos muchos, pero todavía, para que lleguemos, con esto quiero ir terminando, mi queridísima Ximena, para que lleguemos tenemos que difundirnos, tenemos que enseñar. Y además, y dime tú qué piensas, realmente que un médico solo para que un paciente haga todo este camino de vuelta al nuevo paradigma, no puede. Entonces, estamos empezando, lo quiero avisar, una carrera de Health Coach aquí en Latinoamérica, puntualmente en Argentina, pero obviamente está abierto, para que los Health Coach sean entrenados en esto y luego
como yo atiendo, ponele 5 pacientes en un día, que eso equivalen más o menos a 6 horas, 7 horas de mi tiempo, no puedo luego acompañarlos en su devenir. Y es ahí en donde alguien que los acompañe en qué compro, qué como, qué hago, y sobre todo en algo que tú tienes innato, que es la motivación, para que no se me caiga en el camino hasta que a mí me vuelva a ver, a lo mejor me trae los análisis dentro de un mes, y ahí necesitamos la ayuda de mucha gente del Health Coach. Y además considerando que esta alimentación industrializada, empezando por el azúcar y todos sus derivados, es una droga. Y somos, me incluyo en el pasado, drogadictos. Totalmente. Entonces el drogadicto necesita también del apoyo de otro que haya hecho el camino y que lo conozca. Como Alcohólicos Anónimos. Exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, bueno, les quiero decir. Y también, por supuesto, difundirte a ti con todo lo que estás haciendo, con tus cursos de empoderamiento especialmente dirigido a la mujer. Especialmente dirigido a la mujer, precisamente hablando de todo este tema de metabolismo, ahora en septiembre, cuando ya todo el mundo vuelva de estar de descanso de verano aquí en el hemisferio norte, voy a estar dando una clase gratuita, en este caso, de metabolismo, precisamente para explicar todas estas cosas. Así que ahí están bienvenidos todos. Tienen el link en mi perfil aquí en Instagram y ahí se pueden apuntar solo por invitación, pero lo tienen ahí en mi link, en mi perfil de Instagram. Y todo lo que yo tengo, ahí van a ver todos mis recursos y todo lo que tengo, pues, donde pueden comenzar con todo este cambio. Maravilloso. Bueno, sí, me voy a tener que ir al consultorio, ya son 12 minutos. Pero te agradezco enormemente tu espacio, tu tiempo y poder seguir adelante con este cambio de paradigma. Es una ayuda a todo el planeta. Estoy convencida de eso. Te agradezco muchísimo, de verdad, por tenerme en tu espacio, por tenerme con tu gente, por estar aquí conmigo, por haber tenido esta charla tan interesante y por todo, de verdad, por tu interés y todo lo que haces, sobre todo siendo médico. Muchísimas gracias. Que los médicos se anoten también, que cambie su cabeza y va a cambiar la medicina, vas a ver. Bueno, adelante Acuarianita, a seguir viajando, a seguir viviendo la libertad, que te honra tu signo, ¿sí? Te quiero. Un abrazo grande. Chao a todos. Chao. Bye. Hasta luego.